Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora seguimos con este artículo sobre el texto crítico. Nos quedamos en esta parte que sería la presentación de estas falsificaciones bíblicas que se llaman los textos alejandrinos. Los dos manuscritos alejandrinos más utilizados en los textos críticos o en el texto crítico son el Sinaítico y el Vaticano. Sinaiticus, Vaticanus, también es lo mismo. ¿Qué pasa? A medida que uno investiga estas cosas se da cuenta que qué tan corruptos son estos manuscritos. Y es más, hay gente que sabe que son corruptos, pero no sabe que son demasiado corruptos. Ya les voy a decir por qué. Por ejemplo, acá dice que son del cuarto siglo. Claramente no investigaron más a fondo, por eso digo, examinarlo todo, retener lo bueno, dice Tesalonicenses. ¿Son los manuscritos más corruptos? Sí, son los dos manuscritos más corruptos, sumale la Septuaginta, son los manuscritos más corruptos, entre los manuscritos más corruptos. Recuerden que el texto crítico y todas las Biblias que son de Alejandría, que claramente no es un buen lugar, son textos corruptos basados en textos corruptos. Por ejemplo, Sinaíticos es un texto corrupto basado en otro texto corrupto. La Septuaginta, texto corrupto basado en otro texto corrupto. En todos estos manuscritos católicos, básicamente, que tienen su origen en el gnosticismo y en todos esos herejes que vimos en el capítulo anterior de esta serie, en la primera parte. Entonces, todo esto son revisiones de manuscritos corruptos. Y otra cosa, el Vaticanus. Otra cosa, las nuevas versiones se promocionan como diciéndose son más fáciles de leer y más prácticas y más fácil y todo es lindo, todo es color de rosas. Claramente es una mentira, porque no son más fáciles de leer en muchos lugares y esa no es excusa esa es la excusa que ponen para en realidad manipular la palabra, quitar, agregar, quitar el nombre de Cristo, quitar un montón de versículos y introducir todo esto, hacer estas nuevas Biblias en base. O sea, teniendo estos manuscritos corruptos como base, ¿se entiende? De estos manuscritos corruptos que los promocionan en realidad promocionan sus nuevas Biblias como que vienen de los más antiguos y mejores manuscritos. Es una gran mentira. El que te esté enseñando eso, sea quien sea, es un mentiroso malintencionado. No está sirviendo a Dios, está sirviendo literalmente a Satanás, ¿está? Sí, así, sí, es la verdad, no estoy exagerando, ¿está? La Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Hay gente que engaña y hay gente que es engañada con toda esta situación de las nuevas versiones y con los antiguos y mejores manuscritos. ¿Tá? Que no son ni más antiguos ni mejores. Ni mejores porque son un desastre. Es un desastre y ya lo vamos a ver. Y no son más antiguos porque el Sinaítico es una falsificación del siglo XIX. Y el Vaticano es una falsificación también de la era medieval. Lo podemos ver acá en su diseño. Esto no es del cuarto siglo. Y esto tampoco es del cuarto siglo. ¿Tá? Ni Sinaiticus ni Vaticanos son del cuarto siglo. Eso lo investigué. Lo investigó David Daniels. Puedes ir a su canal, Chick Tracts, si hablas inglés y entendés inglés. Y creo que hay subtítulos, así que no va a haber problema si no sabes inglés. Pero eso está todo bien estudiado. Y también te recomiendo el documental A Lamp in the Dark, la verdadera historia de la Biblia, ¿no? The True History of the Bible, de Adulam Films. Es un documental de Chris Pinto, de Christian Pinto. Tiene 3 partes. Buscá, investigá, metete en la internet y dale. Defendé la palabra de Dios. Tenés que saber cuál es la palabra de Dios. Tenés que saber cuál no es la palabra de Dios. Sinaíticos y Vaticanus no es la palabra de Dios. ¿Tá? Entonces las nuevas versiones lo que hacen es promocionarse como diciendo, no, bueno, pero estos son los manuscritos mejor y más antiguos porque supuestamente están mejores preservados, cosa que es una falacia porque es más, son pocos. La línea de manuscritos alejandrinos son 45 manuscritos. No se compara en nada con la mayoría, por eso se le llama al texto mayoritario, al Textus Receptus y a las Biblias correctas que son preservadas y son verdaderamente la palabra de Dios. Porque son más de 5.000 manuscritos. ¿Me vas a comparar? ¿Me vas a venir con 45 manuscritos a qué? ¿A mentir? Claro, eso hace el diablo y sus sirvientes católicos. Y sus sirvientes apóstatas que dicen ser evangélicos no son evangélicos. Dicen ser evangélicos, no predican verdadero evangelio. Dicen ser protestantes, no protestan contra la ramera, el catolicismo.
Vienen a engañar. Y eso es lo que hizo el catolicismo. Dejó de masacrar a los que creían en a los que creen en la Biblia, a los que creían en la Biblia. Dejó de masacrarlos abiertamente, ahora los masacra encubiertamente mediante otros métodos, pero ahora lo que hace es introducir estas nuevas Biblias, como ya les dije. Como ahora Satanás sabe que no puede destruir la Biblia, ahora la falsifica, ¿se entiende? Entonces el catolicismo cambió de táctica, pero su objetivo es el mismo. Su objetivo es alejar a la gente de la verdadera palabra de Dios y encima atraer a todas las religiones y denominaciones con falsas Biblias, con Biblias ecuménicas. ¿Para qué? ¿Y leíste Apocalipsis 3 alguna vez? ¿Nunca te avisó la Biblia de que se viene el anticristo? ¿Nunca te pusiste a pensar de qué sistema va a aparecer el anticristo? ¿Nunca te enteraste que es el Papa final de Roma? ¿Nunca te enteraste que Babilonia es el catolicismo? Vamos, a despertar. ¿De qué manera? ¿Te pensás que todo esto pasa de un día para el otro? No, son siglos ya de todo este trabajo satánico, de las nuevas versiones, del ecumenismo y de un montón de cosas que utiliza Satanás para hacer aparecer este anticristo y que mucha gente lo adore, porque no conocen al verdadero Cristo, al verdadero Dios. Entonces por eso hoy mucha gente no es verdaderamente convertida, porque está bajo el hechizo de estas falsas Biblias. ¿Se entiende? Entonces, volvamos al tema. Sinaíticos y vaticanos son, acá los presentan, no son del cuarto siglo, acá se equivocó bueno, se equivocó porque no estaba bien informado o qué sé yo, pero se equivocó. No son del cuarto siglo. Sinaíticos es una falsificación del siglo XIX. El masón de Tischendorf dijo que la fue y la encontró en un monasterio y supuestamente es toda una historia. Anda al canal de David Daniels, Chick Tracts, y buscá la historia del Sinaítico, es la verdadera historia. Hay varios libros que él escribió de David W. Daniels. ¿tá? David W. Daniels. Él escribió varios libros. Se encuentran en Amazon. Es así. La verdad que en español, una vergüenza al mundo hispanohablante que no hay buena información. La buena información se encuentra en el mundo angloparlante. Es así, le gusta a quien le guste. ¿No te gusta? Bueno, arreglate. ¿Qué quiere que te diga? La buena información uno la encuentra en inglés. La verdad, es así. ¿tá? Así que bueno. Y el Vaticanus también. No es del siglo XIX, sino del siglo XV. Siglo XV, XIV, por ahí más o menos. No va más atrás de eso. Por su diseño es imposible. Porque en el siglo IV no existían estos diseños. Los diseños medievales aparecieron en la época medieval. Por eso esto es un manuscrito de la época medieval. Porque tiene un diseño medieval. No es del IV siglo. ¿Ven? ¿Ven cómo engaña? Tenés que darte cuenta que la mayoría de las cosas que nos cuentan es mentira. Todo, pensá así. Todo es mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así verdaderamente reaprendes la verdadera historia de la humanidad, la verdadera historia de la Biblia también. Desconfía. ¿Y sabes qué? Desconfía más de los que hablan bonito y que Dios y esto y el otro, porque conociendo a Cristo y que bla, 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 bla. Desconfía si está vestido de traje, saco y corbata. Desconfía de esa gente. Desconfía. Desconfía de la gente que promueve estas nuevas versiones. Desconfía. Vaticanus. Ya su nombre, o sea, cualquier cristiano verdadero este no va a querer un manuscrito Vaticanus, no gracias, ¿o no? ¿Vos creés? Un manuscrito llamado Vaticanus, Vaticano. Un verdadero cristiano no a los verdaderos cristianos no les gusta el Vaticano. A los verdaderos cristianos no les gusta un manuscrito que sea Vaticanus. ¿Te pensás que un manuscrito llamado Vaticanus va a contener la palabra de Dios? ¿Estás loco? ¿Loca? Vamos, a despertar. Y recuerden, estos son los manuscritos corruptos que dicen que son los antiguos y mejores. No son ni mejores ni antiguos. Se llama Vaticanus porque su primera apariencia, bueno, recuerden, el que escribió este artículo no es hispanohablante nativo, se renota. Se llama Vaticanus porque su primera aparición fue en la Biblioteca del Vaticano en Roma en 1475. O sea, dale. O sea, un manuscrito que aparece en la Biblioteca del Vaticano en Roma, sistema más satánico, que más masacró cristianos, el sistema que más odia la Biblia, de ahí va a venir tu Biblia. No está bueno. ¿Ven que las nuevas versiones no están buenas? Los cristianos nunca aceptaron este manuscrito, y sí, porque son cristianos. Los verdaderos cristianos nunca aceptaron este manuscrito. Lo reconocieron como corrupto. Bien.
No hay ninguna evidencia que fue utilizado por cristianos durante 18 siglos. No hay evidencia de que lo hayan utilizado. Por eso estaba guardado en la biblioteca del Vaticano. ¿Tá? Y encima, ese es el cuento que cuentan. No, esto estuvo guardado y lo descubrimos ahora. Estaba guardado ahí porque los católicos no usan la Biblia. Porque los católicos no creen en la Biblia, no odian la Biblia. Ese es el catolicismo. El catolicismo odia la Biblia. Por eso masacraron durante la mayor parte de su historia, masacraron a verdaderos cristianos, cristianos que creen en la palabra de Dios, para que el hombre común no tenga la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso nadie lo utilizaba, aparte. La filosofía que usan las personas de las nuevas versiones es esta de que, bueno, la Biblia se perdió porque ellos, como no conocen a Dios, no saben que Dios es perfecto y Él preserva su palabra. Entonces, como ellos creen en otro Dios que no es el verdadero Dios, piensan que Dios, entre comillas, es un imbécil que no puede escribir un libro. Entonces tiene que necesitar la ayuda de la religión organizada y de eruditos preparados en hebreo, expertos en griego y hebreo y bla, 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 y para que descubran estos manuscritos. ¿Se entiende? Eso piensan los fanáticos de las nuevas versiones, y eso piensan los promotores de las nuevas versiones. Piensan que la Biblia se perdió, cosa que es una filosofía masónica también. En uno de los escritos de Manly Palmer Hall, fíjate mi video Fuerza Maligna detrás de las nuevas versiones, Manly Palmer Hall menciona eso, como que se perdió la Biblia y ahora la estamos reencontrando y qué sé yo, qué sé cuánto. Toda una conspiración tremenda. Sí, las conspiraciones existen. A ver, hay conspiraciones que son absurdas y hay conspiraciones que son verdaderas. Si vos sos una persona que dice no, las conspiraciones no existen, sos muy ignorante. Tenés media neurona y te funciona mal. Así de corta te lo digo. Las conspiraciones son verdaderas, ¿tá? Y acontecen a cada segundo. Ahora mismo hay gente reunida planeando y reuniéndose y conspirando para ver cuál es el próximo paso para traer al anticristo. Así que mucho cuidado con la gente que niega las conspiraciones. Hay conspiraciones que sí, que son una estupidez, son absurdas, no tienen fundamento, pero hay conspiraciones que son verdaderas, ¿está? Y la Biblia lo dice claramente. Conspiración se ha hallado acá, cuídame Señor de los que conspiran contra mí, qué sé yo, qué sé cuánto. Mucho cuidado. Y te recuerdo, Jesús fue crucificado y conspiraron contra él, ¿está? Y si sos un cristiano van a conspirar contra vos, de alguna manera u otra. ¿Se entiende? Así que mucho cuidado con negar rotundamente de que existe conspiración alguna. Las conspiraciones existen, ¿tá? Si lo negás, sos muy ignorante. Ahora, en primer lugar, su hogar donde fue descubierto es cuestionable, claramente. Imagínate. Descubrimos un manuscrito en el sistema, en la casa del sistema más satánico y pagano y desquiciado de la historia. Y de acá vamos a sacar Biblias. ¿Qué? No, gracias. No, gracias. ¿Ven? No, gracias. O sea, Vaticanus, no, gracias. Vaticano, no, gracias. ¿Qué? Biblioteca del Vaticano en Roma, no, gracias. Los verdaderos cristianos no aceptamos nada de Roma. Nada del catolicismo. Vaticanus. El manuscrito tiene un montón de marcas, modificaciones y muchos pasajes han sido cruzados por línea. Fíjense acá, en la misma imagen está borroneado esto. Está borroneado acá abajo a la izquierda. Por eso, eruditos han reconocido que análisis precisa del documento es imposible. O sea, no se puede analizar precisamente el documento porque está tan manoseado, cambiado, borroneado y todo eso que no se puede sacar buenas cosas del manuscrito. ¿Se entiende? ¿Qué más? En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, este manuscrito, en los evangelios contenidos en este manuscrito, fíjense, en los evangelios hay 749 frases omitidas, 453 cláusulas omitidas, 237 palabras omitidas. No está bueno. Versículos 9 al 20 del capítulo 16 de Marcos han sido borrados completamente. Por eso si abrís alguna de las nuevas versiones, por ejemplo la NBI, o es más, hay una versión ahí que tengo, después ya voy a hacer un video que necesito tener una cámara para filmar porque es mucho proceso sacar foto y subir, sacar foto y subir. Pero bueno, ya Dios proveerá. Pero bueno. En muchas nuevas versiones hay una nota al margen o abajo que dice que Marcos 16 del 9 al 20 no se encuentra en los mejores y más antiguos manuscritos o no se encuentra en los manuscritos más antiguos, que claramente es toda una gran mentira. ¿Se entiende? Te está mintiendo en la cara cuando una Biblia dice que Marcos 16 del 9 al 20
no se encuentran los mejores y más antiguos manuscritos, o por lo menos no se encuentra en los manuscritos más antiguos. O dicen, no todos los manuscritos coinciden con que bla, bla, bla. ¿Viste? Todas esas mentiras que te hacen dudar de la palabra de Dios. Entonces, recordá, ¿quién fue el primer crítico textual? Satanás. Ah, ¿con qué Dios dijo? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿En serio? Eso está en la palabra. El primero que puso en duda la palabra de Dios, el primero que criticó lo que Dios dijo, fue Satanás. Y estos siervos del diablo hacen lo mismo. Te ponen encima, ¿sabes de qué trata? Lo estás viendo en la Biblia, fíjate, Marcos 16. Marcos 16 del 9 al 20. ¿Qué dice el versículo 9? Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Están queriendo poner en duda la resurrección de Jesús, ¿ves? ¿Ves? Que principalmente los católicos son los que no creen en Jesucristo, no creen en Jesucristo, te mienten en la cara. Nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, bla, bla, bla. No creen en Jesucristo, porque sus manuscritos tampoco creen en Jesucristo. ¿Está? Ni siquiera María Virgen sus manuscritos dice. Porque en las nuevas versiones y en los manuscritos católicos dice que José era el padre de Jesús. Che, ¿y no era que María era virgen y super virgen? ¿Ves? Es completamente mentira, una farsa el catolicismo. Es tremendamente mentira todo. Pero bueno, ¿ven? Hay un gran problema con las nuevas versiones. Porque fíjate que ponen en duda. ¿Por qué? ¿Por qué ponen en duda? Porque ponen en duda Marcos 16, entre tantas otras escrituras, ¿no? Ponen en duda un montón de escrituras, pero principalmente fíjate lo que hacen con Marcos del 16 del 9 al 20. Es más, muchos eruditos, supuestamente, críticos textuales, dicen que Marcos, y en algunos seminarios, por lo menos yo me he enterado que en Estados Unidos en los seminarios enseñan que Marcos fue el primer evangelio escrito. ¿Para qué? Para hacerles creer a la gente, bueno, si Marcos se escribió primero, y en los manuscritos más antiguos no se encuentra Marcos 16 del 9 al 20, la resurrección, entonces el resto de los evangelios miente, es algo que vino después. ¿Ves? ¿Cómo alejan a la gente de la fe en Dios, de la fe en la resurrección de Jesucristo? ¿Ves? ¿Cómo afecta una doctrina tan importante como es la resurrección de Cristo? ¿Ves lo que le hacen? Encima estos herejes, por eso son unos herejes, son unos siervos del diablo, son unos mercenarios del evangelio los que salen diciendo todos estos disparates, promocionando manuscritos católicos, promocionando manuscritos corruptos, mintiendo sobre la resurrección de Cristo, mintiendo y haciendo dudar a la gente sobre la resurrección de Cristo, diciendo que encima Marcos se escribió primero, entonces Mateo, Lucas y Juan le agregaron la historia de la resurrección, y entonces de alguna manera tal vez Jesús no sea el que pensamos, y ahí empieza, todo vos sabías que esto, sabías que lo otro, y bla, bla, bla. Y todo. El objetivo que quieren es destruir la fe de la gente en el verdadero Dios. Destruir la fe de la gente en el verdadero Cristo. Destruir la fe de la gente en la palabra de Dios. Que la gente diga, la palabra de Dios no existe. Porque hay gente que realmente no cree. Que dicen ser cristianos y no creen que la palabra de Dios existe. Que la palabra de Dios la tenemos. Porque ellos no la tienen. Porque si tenés una Biblia que viene del Vaticanus, no tenés una Biblia verdadera, tenés una falsificación católica. Terrible. ¿Qué más? Vaticanus. En este manuscrito, recuerden, el que armó este artículo no habla español nativo, no es español nativo, por más que se llame Manuel Rodríguez, se crió en Estados Unidos. Bueno, en este manuscrito faltó Génesis 1.1, Génesis 46.28, segundo libro de Reyes 2, del 5 al 7, del 10 al 13, Salmos 105 al 138, salmos enteros, Mateo capítulo 3, Mateo 16 del 2 al 3, todos los libros de 1, 2 Timoteo y Tito, libros enteros, capítulos enteros, salmos enteros. Hebreos 9 del 14 al 13, Hebreos 9, 14 fue quitado, y Hebreos 13, 25. Me voy a asomar, a ver qué habrán querido quitar, ¿no? Porque por algo falta, no es que nadie bien intencionado agarra y dice, le voy a quitar esto a la Biblia. Nadie con buenas intenciones agarra una cosa de la Biblia y la saca, ¿se entiende? Nadie. Solo siervos de Satanás, solo gente endemoniada. Tenés que estar súper endemoniado o ser la persona más ignorante que hay para agarrar y decir, bueno, esto no tiene que ir en la Biblia, y decir, lo saco, lo borro, ¿se entiende? ¿Qué dice Hebreos 9:14? Mirá, ahí está.
Hebreos 9:14. ¿Por qué sacaron Hebreos 9:14? Porque va en contra del catolicismo. Fíjate vos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Obras muertas. ¿Cuál es la religión de las obras muertas? Catolicismo. Para que sirváis al Dios vivo, ¿ven? Porque va en contra de su doctrina de la misa y de la Eucaristía y todas esas cosas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿se entiende? A ver, Hebreos 13:25. ¿Por qué borraron? ¿Por qué habrán borrado? La gracia sea con todos vosotros, amén. La gracia. El católico no sabe qué es la gracia de Dios y atacan la doctrina de la gracia de Dios. Porque ellos piensan que es por obras y tenés que sumarte a esa religión satánica para supuestamente ir al cielo, cuando tampoco ni eso te alcanza para ir al cielo. Claramente el catolicismo no te sirve para ir al cielo, al contrario. En el único lugar donde te deja el catolicismo es el infierno y después el lago de fuego. Pero bueno, ¿ven? Le sacaron todo eso y encima le borraron todo el libro del Apocalipsis. Y tienen los apócrifos. O sea, le borraron todo el libro del Apocalipsis. Este manuscrito le falta un montón de cosas. Esto no es una Biblia. Esto no es un manuscrito más antiguo y mejor. ¿Ven? No está bueno. Imagínate. ¿Qué decía en Apocalipsis? El que quitare o agregare. Imagínate. Apocalipsis 22. 18 al 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Imagínate, ¿qué hizo el Vaticanus? Le sacaron todo el libro del Apocalipsis. Hay gente que tiene ganas de ir al infierno, ¿no? Los que produjeron el manuscrito Vaticanus, unas ganas, ¿no? Estaban súper... Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir al infierno, vamos a ir al lago de fuego. ¿Qué? ¿Qué gente enferma, por favor? Sinaiticus. Ahora pasemos al Sinaiticus. Supuestamente el Sinaiticus fue encontrado en 1844 en una pila de basura en un monasterio de la Iglesia, claramente los herejes católicos que dicen ser ortodoxos, ¿no? Los ortodoxos griegos son católicos también, adoran imágenes, tienen todo el sistema parecido al catolicismo y catolicismo. De Santa Catalina. Ya está, no me sirve, no quiero un manuscrito así. ¿Vos querés un manuscrito así? Te traigo algo del monasterio de Santa Catalina. No, gracias, eso es catolicismo, eso es satanismo, no quiero. Eso dice un verdadero cristiano. No quiero nada, nada del catolicismo quiero. Nada. Pero bueno, fíjate. Por ejemplo, bueno, la historia oficial es esa. Lo que dicen ellos es que este masón, Konstantin von Tischendorf, era masón, ¿sí? Tengo una foto ahí, después tal vez haga algo más en profundidad sobre el Sinaiticus. Tengo la foto ahí con la manito y las condecoraciones masónicas y toda esa onda. Bueno, él era un masón. Y él supuestamente encontró en la basura, se estaba por quemar este manuscrito, lo estaban por quemar, estaba en la basura, en un tacho, estaba en un lugar así como que lo estaban por quemar, pero el material era de piel. El material del manuscrito era piel, no era hoja de papel, no era papel, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo vas a utilizar piel para hacer una fogata? Nadie usa piel animal para hacer una fogata, ¿ves? Ya es recontra falsa la historia, porque realmente lo es. Es realmente una historia recontra falsa, de punta a punta. Entonces, no y no viene del cuarto siglo, viene de 1800 y pico, 1800, ya vamos a ver esto. Sin embargo, un hombre llamado Constantin Simónides, afirmó que Tischendorf era mentiroso y que este documento realmente es una falsificación hecha en los años 1800. O sea, Simónides tenía razón, sí, ese Tischendorf era un mentiroso, él estaba adjudicándose una obra que no era de él, un manuscrito que no era de él, y Simónides tenía todas las pruebas, y es más, Tischendorf arrugó, no fue a Londres a debatir con él con el tema del manuscrito, ¿viste? Pero bueno, podés ver los videos de David Daniels, que tiene una serie completa, tiene todo, cada detalle. David Daniels hizo un trabajo enorme exponiendo la farsa, el fraude y la mentira
Codex Sinaiticus, ¿tá? Puedes ir a verlo en el canal de David Daniels. David Daniels es un hombre así de canoso, con anteojos, ojos celestes, barba. Te vas a dar cuenta que, bueno, si lo buscas lo vas a encontrar en YouTube. Pero bueno, si es falsificación o no, dice, sí, es una recontra falsificación. Es un manuscrito muy corrupto, entonces, aún los que apoyan el texto crítico, como Kirsopp Lake, dicen que no es confiable por el montón de marcas y con modificaciones. Aún ciertas personas que apoyan el texto crítico, aún ellos dicen tampoco es confiable. O sea, imagínate, las personas que apoyan el texto crítico, como por ejemplo Kirsopp Lake, ni siquiera confían en este manuscrito, porque podemos ver acá que tiene palabritas acá, con cositas medio borradas, palabritas agregadas. Es más, podés ir a ver el manuscrito en la página Sinaiticus. Fíjate, Sinaiticus, hay una página en internet que puedes ver hoja por hoja este manuscrito y vas a ver que está borroneado, que tiene alteraciones por todos lados. Terrible. En su libro escrito en 1864 titulado Un análisis completo del Códice Sinaiticus, Frederick Scrivener dice que el códice está cubierto con alteraciones. Eso lo puede ver cualquiera. Cualquiera que tenga ojos agarra el manuscrito y lo ve y dice, no, esto es una porquería. Pero bueno, hay gente que es... ¿Qué cree? Hay gente muy ignorante, pero bueno. El Sinaiticus contiene casi todo el Nuevo Testamento, además de que agrega una carta, supuestamente un texto apócrifo, básicamente, dos textos apócrifos, que uno es el pastor de Hermes, o Hermas, el pastor de Hermas, y la epístola de Bernabé en el Nuevo Testamento, cosa que nada que ver. Ahí está, no está bueno agregarlo a la palabra de Dios, ¿ven? O sea, esta epístola de Bernabé y este pastor de Hermas, y además los libros apócrifos, están contenidos en el manuscrito, así que no está bueno. John Burgon escribió sobre el Sinaiticus. En muchas ocasiones 10, 20, 30, 40 palabras se dejan caer por mucho descuido. Letras, palabras o frases enteras, incluso con frecuencia, se escriben sobre sí mismas dos veces o empezadas y canceladas de inmediato, mientras que el error grave por el que se omite una cláusula, ya que ocurre a terminar en las mismas palabras que la cláusula anterior, se produce nada menos que 115 veces en el Nuevo Testamento. O sea, si vos lo ves, empezás a leer qué dice y todo eso, como varias personas ya lo hicieron, ¿no? Ves que es terrible, no tiene sentido el manuscrito. Es un manuscrito súper corrupto. Y recuerdo, insisto, estos manuscritos son los que estos promotores de las nuevas versiones dicen que son los más antiguos y mejores manuscritos. Te están mintiendo en la cara. Y las nuevas versiones vienen de estas porquerías llamadas Sinaiticus, Vaticanus, Septuaginta. Fraude total. El Sinaiticus fue examinado por un ministro llamado John Burgon. Burgon era defensor de los textos recibidos y experto en manuscritos antiguos. Ahora veamos lo que dice en este libro sobre los manuscritos alejandrinos. Las versiones modernas de la Biblia, donde faltan palabras de Dios, se remontan a los manuscritos escritos en Alejandría, Egipto. Solo se han hallado 44 de ellos. 44, 45. O sea, ¿ven? Como les dije, 44 manuscritos. Bueno, les dije 45, pero bueno, no fui exacto. 44 manuscritos son estos supuestos códices antiguos y mejores. Y son todos corruptos. Son una porquería. Y de estos salen las nuevas versiones. Encima, la mayoría son trozos de papel o solo algunas páginas. 3 se ven como Biblias enormes, contienen el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y aún incluyen los libros apócrifos. Se les llama Sinaítico, Vaticano y Alejandrino. Terrible. Los hombres que los escribieron pensaban que podían mejorar las palabras de Dios, de modo que añadieron palabras, frases y aún libros enteros. Jugaron a ser Dios, ¿no? Y también quitaron otras palabras, versículos y aún capítulos enteros. Pero eso no es todo. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí. Porque si ves, mismo entre estos manuscritos, hay muchas diferencias. Es más, creo que les comenté en el video anterior de que mismo hay muchas versiones de los libros apócrifos. Algunas tienen más versículos, otras tienen menos versículos. Y mismo entre las Biblias católicas ves que tienen distinta numeración de versículos. El texto crítico es un texto en griego o hebreo,
basado en los manuscritos alejandrinos. Por ejemplo, el texto crítico, que es esto que estamos viendo acá. El texto Nestle Aland, en este caso, es una revisión del texto de Westcott and Hort. Ya vamos a ver eso bien. Pero básicamente lo que hicieron Westcott y Hort, que no creían en el Génesis, ya vamos a ver, si no me equivoco, sobre estos tipos, hicieron una compilación, digamos, un texto griego en base a los manuscritos, los peores manuscritos, claramente, malintencionados. Toda esta obra de los textos críticos, todo esto de las nuevas versiones, todo esto de los manuscritos que vimos, Sinaíticos, Vaticanus, Septuaginta, todos estos manuscritos, todo esto es malintencionado, todo esto es malintencionado, ¿se entiende? No hay nada bueno en las nuevas versiones, no hay nada bueno en los textos críticos, no hay nada bueno en el texto crítico del Nuevo Testamento, no hay nada bueno en todas estas versiones, ¿se entiende? No hay nada bueno, ¿está? El texto crítico es un texto en griego o hebreo basado en los manuscritos alejandrinos, especialmente en los manuscritos vaticanos y sinaíticos. Lamentablemente hay un movimiento en el fundamentalismo hoy que promueve los textos críticos como superiores a los textos recibidos. Claramente, ¿ven? Este movimiento es malintencionado. En 1831, Lachmann produjo el Nuevo Testamento basado en el texto corrupto vaticano. Constantin von Tischendorf, el hombre que descubrió el manuscrito corrupto sinaítico en un cesto de basura, en realidad lo que hizo Tischendorf es adjudicárselo como descubrimiento. Y encima, como la gente no tenía acceso a la información como hoy tenemos, su mentira se propagó y él fue y ganó mucha plata con eso, ¿viste? Con esto de este manuscrito. Él lo manoseó, es todo un desastre lo que hizo. Él lo manoseó, se lo adjudicó y dijo que lo descubrió y que es el mejor, la Biblia más antigua. Es más, hay muchos que lo promueven al texto sinaítico como la Biblia más antigua y es mentira, es totalmente mentira. Es una falsificación de ese mismo siglo, del 1800 y pico. ¿Se entiende? Entonces, el hombre que descubrió el manuscrito corrupto sinaítico en un cesto de basura produjo una serie de textos griegos en 1841 al 1869, cuyas ediciones posteriores fueron basadas fuertemente en el texto sinaítico. Lachmann se basó en el sinaítico. Otros que produjeron ediciones del Nuevo Testamento griego basados en los manuscritos corruptos, o sea, los manuscritos de Alejandría, principalmente Vaticano y Sinaítico, fueron Alford en 1849, Wordsworth en 1856 y Tragels en 1857. Estos textos griegos basados en Alejandría se conocieron como el texto crítico. Esto se encuentra en esta página, la Biblia, sí, también este libro en PDF te lo puedes descargar en esta página, Sociedad RBG. Este libro de Manuel Rodríguez dice la Biblia de Dios en español y dice eso, ¿no? Página 52-53. Ahora, Westcott y Hort. Y tenés que saber esto, El texto crítico de Westcott y Hort. Texto crítico del Nuevo Testamento. Bien, produjeron esto, el Novum Testamentum, Nestle Aland, qué sé yo. Nestle Aland revisaron lo que hicieron estos dos herejes enfermos endemoniados. Ya vamos a ver. ¿Por qué endemoniados? Bueno, en 1881 los textos críticos se hicieron populares por la edición del Nuevo Testamento griego que produjeron Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Estos dos herejes terribles. En forma secreta y engañosa, el texto de Westcott y Hort fue introducido en la revisión de la Biblia en inglés, conocida como la versión revisada, la Revised Version, de 1881, reemplazando al Textus Receptus como la base del Nuevo Testamento, ¿se entiende? O sea, esta versión revisada la hicieron de textos corruptos. Hoy en día este texto crítico es representado en las obras de Eberhard Nestle, Kurt Aland y las Sociedades Bíblicas Unidas. Las Sociedades Bíblicas Unidas, que el Señor las reprenda y destruya a todos los que tienen que ver con las Sociedades Bíblicas Unidas, porque son las que promocionan estas nuevas versiones, son las que promocionan los textos corruptos y son las que atacan la palabra preservada de Dios. Las Sociedades Bíblicas Unidas, que son Sociedad Bíblica Argentina, Sociedad Bíblica de esto, Sociedad Bíblica de lo otro, Sociedad Bíblica de tal país, no importa dónde sea, conforman las Sociedades Bíblicas Unidas, son sociedades corruptas que ganan plata engañando a la gente, básicamente, porque promueven Biblias corruptas y producen Biblias corruptas, producen revisiones bíblicas corruptas, ¿se entiende? ¿Está?
y promocionan, son los principales promotores del texto crítico. Así que nada bueno puede salir de las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿está? Entonces, vamos a ver en qué creían Westcott y Hort. Creían en la comunicación con los muertos, y lo hacían, se comunicaban con muertos. Creían en orar a María, en rezarle a María. Eso podemos ver en el documental. Sus propios hijos escribieron sobre ellos y confirmaron todas estas cosas. Esto no es que es invención. No, esto está investigado, estudiado, comprobado, ¿está? Y puedes ver el documental de vuelta. Adulam Films, documental Chris Pinto, A Lamp in the Dark, ¿está? Creyeron o creían que se puede ser salvo por obras. Creían que el bautismo salva. Creían en como en la regeneración bautismal, ¿no? Y creían que Satanás no existe. Ellos negaron que la Biblia es la autoridad final, o sea, negaron o sea, no eran cristianos. Estos tipos no eran cristianos, ¿tá? ¿Se entiende? Negaron que la Biblia es infalible, no creían en los milagros de la Biblia, no creían en el Génesis también. No creían que Dios creó todo el mundo, no creían en la creación. Y apoyaron la teoría de evolución. Uno de estos escribió que admiraba a Darwin por la teoría que inventó, que la ve muy correcta y plausible, qué sé yo. O sea, creían en la evolución. Claramente no son cristianos, no son creyentes en Dios, en Cristo, en la Biblia, no creían nada. Esta gente es totalmente demoniada, satánica, básicamente. ¿Está? Creyeron que el infierno, o sea, creían que el infierno no es un lugar literal y que no hay eterna condenación. Creían en el purgatorio, como todo buen católico, ¿no? No creían que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para la salvación para todo el mundo, como buen católico. Creían que Jesucristo es inferior al Padre, toda esta herejía gnóstica. Creían en el universalismo, la creencia que eventualmente todos estarán en el cielo, incluyendo Satanás. Apoyaron el catolicismo y practicaron ocultismo. Todo esto está comprobado, ¿está? Y sobre el texto recibido, el texto puro, la palabra preservada de Dios, dijeron que es un texto vil. Ahí está. Westcott y Hort, fíjense lo que dice en The Origin of the Critical Text por el Dr. Williams. Dice: en secreto, Westcott y Hort habían estado preparando un texto griego por más de 30 años para reemplazar al texto recibido. Westcott y Hort a propósito desobedecieron y se rebelaron contra la autoridad y fraudulentamente presentaron al comité su plan de 30 años para traer al mundo un nuevo texto griego debido a su odio por el texto recibido. Su coacción e intimidación sobre los miembros del comité fue posible por causa de sus posiciones en las universidades. Todo mal con estos tipos, ¿eh? Entonces, la versión de la Biblia en inglés producida por el texto de Westcott y Hort, el texto crítico, fue conocida simplemente como la versión revisada, The Revised Version, de 1881. En 1901, o sea, todo esto aconteció en Inglaterra, ¿tá? En 1901, otra edición de la versión revisada, pero básicamente igual, fue producida en los Estados Unidos llamada la American Standard Version, la versión americana estándar. ¿Por qué? Porque hay diferencias, ¿no?, entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra. Entonces, bueno, hicieron una versión en inglés estadounidense, básicamente, pero igual de corrupta, ¿tá? Basada en el mismo texto corrupto. En el principio, predicadores, especialmente los fundamentalistas, predicaron vehemente contra el texto de Westcott y Hort y las Biblias corruptas basadas en este texto. Pero hoy, predicadores, entre comillas, están aceptándolos. ¿Qué es esto? Apostasía. Cada vez menos verdaderos cristianos, cada vez menos pureza bíblica, cada vez menos gente cerca de Dios y cada vez menos gente que conoce a Dios de verdad. Es así. Ahora, en la batalla por la Biblia en español, escrito por Calvin George, que este es un crítico, criticó mucho la Reina Valera Gómez, dijo: creo que Westcott y Hort puede ser consultado en el proceso de traducción. Así fue en el caso de la 1909 y 1960. Sin embargo, no debe ser la base de la traducción. Esto lo dijo en The Battle for the Spanish Bible, Calvin George, en la página 115. Acá está el libro, acá está la cita, que dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un verdadero cristiano dice no, nada, no quiero ni una palabra del texto crítico en mi Biblia. Pero ¿qué dice este hereje enfermo? No, bueno, sí, creo que Westcott y Hort puede ser consultado en el proceso de traducción. Y así fue.
Fíjate mi video sobre la 1909 y la 1960. Son Biblias corruptas y ecuménicas y católicas. Esos son la 1909 y la 1960. Solo que ven, Satanás engaña a la gente. Hay que estar atentos. Para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia. O sea que la 1909 y la 1960 son basadas en este texto crítico de Westcott y Hort. Y fíjense la hipocresía de Calvin George, que dice: hay algunas traducciones en 1909 y 1960, las versiones de Reina Valera, ¿no?, de la 1909 y la 1960, que podrían no atribuirse a diferencias en las ediciones de la Textus Receptus o a diferencias semánticas. Algunas desviaciones provienen de un texto crítico. Esto está en el libro, página 42, La batalla por la Biblia en español, de Calvin George. Lo admite él. Él admite que fue consultado el texto crítico para producir la 1909 y la 1960. Y eso se ve claramente. Vos después abrís la Biblia y ves el producto. ¿Tá? Y ves el producto que hay en los versículos. Que eso vamos a hacer en próximos videos. Yo les voy a mostrar y vamos a revisar el producto, ¿no?, del texto crítico. Y vamos a ver cómo el texto Receptus, la palabra preservada de Dios, King James, Reina Valera Gómez, se mantiene puro. Ahora, ¿qué más hipocresía de Calvin George? Dice: hubo algunas desviaciones del Textus Receptus en la década del 60, como lo testifica Eugene Nida. Eugene Nida estuvo a cargo, ¿no?, estuvo en el comité de revisión de la 1960, si no me equivoco. Esto dice Calvin George en la historia de la Biblia Reina Valera 1960 en español. Página 120, acá está el libro, acá está la cita. Y acá está. I believe Westcott and Hort text can be consulted in the process of translating. Such was the case in the Reina Valera 1909 and 1960. ¿Ves? Acá está. Acá está. La 60 y la 1909 son Biblias corruptas. ¿Está? Acá está. En el libro. Fíjense, dice: there are a few translations in the 1909 and 1960 that may not be able to be traced to differences in TR editions or semantics. A few when considering that there is nearly 8,000 verses in the New Testament. Departures come from a critical text. O sea que acá está reconociendo que la 1909 y la 1960 contienen 8.000 versículos en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, de 8.000 versículos en el Nuevo Testamento aproximadamente, hay muchos versículos que se alejan del Textus Receptus, y que esos versículos que se alejan del Textus Receptus vienen del texto crítico. Y encima acusa a la King James de que tiene cosas de la Vulgata Latina. Un total hipócrita. Un hipócrita total este Calvin George. Pero bueno, ¿qué más dice? Acá dice lo de Eugene Nida. Un hipócrita total, pero bueno. Ahora veamos por la influencia de Nida. Dijo uno de los colaboradores: un principio añadido a la primera lista del comité de revisión de la 1960 fue que donde quiera que la versión Reina Valera se ha apartado del Textus Receptus para seguir otro texto mejor, lo que estos enfermos consideran mejor, nosotros no volveremos al Receptus. El punto 12 de los principios de trabajo dice: en casos de duda sobre la correcta traducción del original, consultaremos preferentemente la versión revisada en inglés de 1885, English Revised Version. ¿Van a consultar qué? Una versión corrupta. La American Standard Version, la versión americana estándar de 1901, otra versión corrupta. Y la versión revisada estándar, la Revised Standard Version, otra revisión corrupta. Y el comentario crítico internacional, el International Critical Commentary. O sea, en la 60 se utilizaron versiones corruptas para producir una Biblia corrupta. La 60 es una versión corrupta de la Biblia. Esto dice en el texto del Nuevo Testamento, un libro por José Flores, página 323. Ahí está. ¿Quién era este enfermo? Mirá, murió en 2011, bueno, hace 14 años está en el infierno. Eugene Nida fue el secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica Americana, la American Bible Society.
Hoy esa sociedad es conocida como la Sociedad Bíblica Unida, como que como les dije más o menos, bueno, les aclaro, las Sociedades Bíblicas Unidas, o la Sociedad Bíblica, sí, las Sociedades Bíblicas Unidas son la unión de todas estas sociedades bíblicas, ¿está? Tal vez ningún otro hombre del siglo XX ha influenciado el trabajo de traducción bíblica con base en los textos críticos más que Nida. En el prefacio del Nuevo Testamento griego de la Sociedad Bíblica Unida se acredita a Eugenio Nida como el que comenzó, organizó y administró la producción de la primera edición del Nuevo Testamento griego del texto crítico de la Sociedad Bíblica Unida, que fue publicado en 1966. La segunda edición del mismo texto se convirtió en la base griega para la nueva versión internacional. Ya tengo 2 videos de más de 1 hora probándoles completamente que la nueva versión internacional es satánica, ¿tá? Fíjate vos lo que hizo. Trabajo satánico lo que hizo este Nida. El Instituto para la Escolaridad Bíblica de Eugenio Nida declara que un cambio principal en su vida fue cuando se convirtió en, vamos a ver qué dice, la figura clave en la formación de la alianza entre la Sociedad Bíblica Unida y el Vaticano de Roma para iniciar cientos de proyectos de la traducción de Biblias interconfesionales alrededor del mundo usando principios de equivalencia dinámica. Esto ya mostré en un video, en mi video de Fuerzas Malignas detrás de las nuevas versiones, como el Vaticano mismo en el Concilio Vaticano II dijo lo mismo, o sea, hablaba de esta unión entre las Sociedades Bíblicas Unidas y el Vaticano para producir Biblias, básicamente. Andá y mirá los videos, andá y mirá, estudiá y estudiá. Andá mi video de Fuerzas Malignas detrás de las nuevas versiones, ¿está? Terrible. No es secreto que Eugenio Nida es el hombre responsable por influenciar la alianza de las sociedades bíblicas con el Vaticano de Roma. Por los esfuerzos de Nida, la SBU ahora es un miembro del Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias entre comillas, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ecumenismo. Por eso, debido a las leyes de derecho de autor, cada vez que alguien compra una Biblia Reina Valera 60, un porcentaje de la recaudación se destina a la SBU. Estás dando plata al diablo, al Vaticano y a todo eso. Considerando la popularidad que la 60 ha tenido por muchos años desde su inicio, es increíble que los fundamentalistas no están molestos de que un porcentaje de sus finanzas son destinadas al sostén de una organización liberal, apóstata, modernista, procatólica y ecuménica. Una organización satánica. No hay que comprar la Reina Valera 60. No hay que comprar nuevas versiones. ¿Está? O sea, porque si las compras nuevas, le estás dando plata directamente a esta organización. Si las compras usadas, bueno, y tendrías que usar para exponerlas, ¿está? Para exponerlas, para hacer videos y condenar a estas nuevas versiones. Y dentro de lo posible, comprarlas usadas, ¿está? Y no usarlas como Biblia, ¿se entiende? Pero comprar una Biblia nueva directamente de la sociedad bíblica, no, le estás dando plata a todos estos enfermos. Pero bueno, Nida testifica acerca de este comité. Dice: fue una gran experiencia el contemplar cómo católicos y protestantes latinoamericanos pudieron trabajar juntos de una manera tan creativa. Tal vez la parte más gratificante de este programa fue el ver cómo los participantes católicos romanos eran más sensibles a las posibles reacciones adversas que los protestantes. Anda a bañarte, rata. Eugenio Nida y la revisión en 1960. En el siglo XX, la Sociedad Bíblica Americana tomó la decisión de emprender un nuevo trabajo extenso de revisión en español que fue publicado en 1960. Un reporte hecho por Nida en 1971 declara: actualmente, mediante la sucesión de otras revisiones menos importantes que la 1909, fue la última y más extensa. Más de 100.000 correcciones ortográficas y de puntuación fueron hechas, así como 60.000 cambios de palabras. Terrible. También dijo Nida: sin embargo, en algunos casos, cuando el texto crítico es preferible sobre el textus receptus, texto recibido, el comité hizo unos pequeños cambios, particularmente si estos cambios no estaban en versículos bien conocidos. Trabajo totalmente malintencionados. Esto está en el Traductor Bíblico, volumen 12, número 3, de 1961, página 103. Acá está la cita. Está todo investigado esto. La Biblia 1960 no es el único proyecto en español hecho bajo la supervisión de Nida y bajo la supervisión del Vaticano, básicamente también, ¿no? Él fue también comisionado para supervisar el Comité de la Traducción, mejor conocida como la Versión Popular.
TEV, Today's English Version, en inglés, ¿no? Una versión en inglés. Ese proyecto fue un trabajo ecuménico. El comité de traducción para ese proyecto consistió de católicos y protestantes, que dejaron de protestar claramente, ¿no? O ni siquiera protestan. Los que apoyan la Reina Valera 60 reclaman que Nida no participó en asuntos de votación, que se supone que fue un privilegio ejercitado solo por los miembros del comité de revisión. Sin embargo, negar la influencia de Nida en la Reina Valera 60 sería ignorante, considerando que él escogió y comisionó a los miembros del comité después de entrenarlos, lo cual fue su tarea como director de la sociedad. También él organizó el proceso y supervisó el trabajo. Nada fue hecho sin su autorización. Entonces, cuando ves la diferencia entre las versiones de la Reina Valera, acuérdate lo que dice la Biblia. Mateo 4, versículo 4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Toda palabra, no algunas palabras, la palabra que no importa, que bueno, se perdieron algunas palabras. No. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Querés la palabra de Dios? Tenés que tener toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu Biblia tiene que tener toda palabra que sale de la boca de Dios. Ni más ni menos. Y la palabra pura, no manoseada, no manipulada. Por eso es importante conocer y estudiar bien este tema. Y saber cuál Biblia es verdadera. Mateo 5:18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Una J en hebreo sería como yod, como un apóstrofe, ¿no? La letra yod. Y un tilde es como un punto, ¿no? Una marca. ¿Tá? Ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesús dijo que la palabra de Dios iba a ser preservada. Acá lo dice, Mateo 5:18. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Encima dijo también. Por ejemplo, veamos la palabra infierno. En la King James dice 54 veces. En la Reina Valera Gómez, 54 veces. En la revisión de 1865 de Mora y Pratt, que la tengo, después ya cuando pueda voy a hacer un video sobre todas estas versiones ahí para exponerlas y condenarlas, denunciarlas a todas estas versiones corruptas. La revisión de 1865 de Mora y Pratt tiene 40 veces la palabra infierno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La revisión de 1909, la antigua 1909 como se le conoce, tiene la palabra infierno 32 veces. La 1960 dice 13 veces la palabra infierno. La palabra infierno no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento en la 1960. Así como la ASV y la RSV en inglés. No está bueno, porque Jesús fue el que más habló del infierno. ¿Tá? Y la gente pone excusas. No, bueno, pero ¿qué? ¿Para no ofender a la gente? Ah, o sea que para no ofender a la gente dejás que vayan al infierno. No, bueno, son gente ignorante y sierva del diablo. Aparte, si querés predicar, a ver, ¿cómo vas a hacer con la 60? No, porque el infierno esto, o el Sheol, o el Hades. Guarda que te puedes ir al Hades. Y la gente ¿qué es el Hades? Te van a decir, ¿el jugo Hades? ¿Qué es el Sheol? La palabra es infierno. Hablamos español, decís infierno. Hablas portugués, decís inferno. Hablas inglés, decís hell. ¿Ven? Las nuevas versiones son una porquería. No te sirven. No le sirven a nadie. Fíjense, segundo libro de Samuel, 21:19. En la 60, ¿qué dice? Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, el hijo de Yaare-Oregim de Belén, mató a Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Claramente sabemos quién mató a Goliat. Pero ¿por qué en la 60 dice que el Hanán mató a Goliat? ¿Ven? Aparte, sí, lo que no vieron los que... Obviamente todo esto es malintencionado en la 60, porque en Crónicas aparece también, aparece correctamente el versículo. O sea, pero bueno, esto todo malintencionado las nuevas versiones. La 60, la 1909, la NBI, todas Biblias malintencionadas, que quitan de la palabra de Dios, manipulan la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Reina Valera Gómez dice: y hubo guerra otra vez en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Yaare-Oregim de Belén, mató al hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar.
La Biblia en realidad dice que el Hanán mató al hermano de Goliat, no que mató a Goliat. ¿Se entiende? Es así. Y se tiene que entender, porque la excusa es, no, bueno, pero no está en el... el hebreo no es lo mismo que el español. Y hay cosas que no te dice claramente el hebreo, pero en contexto sí te lo dice. Entonces el que sabe hebreo de verdad va a traducir bien y va a decir mató al hermano de Goliat. Porque encima en Crónicas, el versículo paralelo en Crónicas dice literalmente en el texto, el Hanán mató al hermano de Goliat. Así que no hay excusa. ¿Tá? ¿Qué más? Daniel 3:25. Grave error de la 1960. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En la Reina Valera Gómez dice, respondió él y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos y el parecer del cuarto es semejante al hijo de Dios. Pausa. En la próxima parte, para no extendernos tanto, en la próxima parte vamos a partir de este versículo seguir viendo más cosas de este artículo, porque es medio largo, ya van 2 partes de 1 hora más o menos. Y vamos a analizar bien Daniel 3:25 y vamos a ver el resto de cosas que la 1960 no es correcta, porque no es una Biblia Textus Receptus, es una Biblia católica, ecuménica, no, y la Reina Valera Gómez sí es una Biblia correcta, es una Biblia Textus Receptus, ¿tá? Así que mucho cuidado con las nuevas versiones, y sí, la 60 también, mucho cuidado con la 60, porque no es la palabra pura de Dios, es así, mucho cuidado y que no te engañen, ¿tá? Así que atentos que ya se vendrá la próxima parte. Ahora mando un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.